El descenso de Cristo a los infiernos. ¿Qué sucedió entre la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de la tumba? El descenso al Hades. ¿Qué ocurrió entre la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección del sepulcro en la mañana del domingo de resurrección? Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1 y 18. El Hades también se denomina en las Escrituras como el inframundo y el infierno. El apóstol Pablo nos dice que Jesús descendió a las partes inferiores de la tierra, Efesios 4, 9, las partes inferiores se entendían como la morada de los muertos y el Hades. El apóstol Pedro nos dice que Jesús predicó a los muertos, 1 Pedro 4, 6, y a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3 y 18. En un famoso sermón de la Iglesia antigua que se predicó el sábado santo el día antes de la resurrección de Jesús, se describe vívidamente la escena del descenso de Jesús al Hades, o infierno. Jesús abre la puerta del Hades para anunciar su victoria sobre la muerte, Satanás y todos los poderes del infierno. Luego libera a Adán y Eva y a todos los justos que esperaban su redención por el Mesías. Numerosas pinturas e iconos cristianos, sobre todo de las iglesias orientales, representan vívidamente esta escena. El descenso a los infiernos se refiere a lo que hizo Cristo cuando descendió al Hades o infierno entre su muerte y su resurrección. En concreto, la iglesia primitiva creía que, tras su muerte, Cristo descendió a los infiernos para rescatar las almas de los justos, empezando por Adán y Eva, que habían muerto bajo la caída. Cuando Jesús desciende, derriba las puertas del infierno, desata a los prisioneros encadenados y conduce a los justos a su paraíso celestial. Los iconos de Pascua ortodoxos no representan la tumba vacía, que es la típica escena de Pascua en el arte cristiano occidental. En cambio, los iconos de Pascua de la Iglesia ortodoxa representan el acontecimiento conocido como el descenso de Cristo a los infiernos. En los iconos de Pascua de la Iglesia ortodoxa se suelen representar dos motivos comunes. En primer lugar, Cristo de pie sobre las puertas rotas del infierno, los ángeles atando a Satanás en el pozo del infierno y Satanás aplastado bajo las puertas del infierno. En segundo lugar, Cristo sacando a dos figuras del infierno, Adán y Eva, que han sido encarcelados allí después de su muerte, junto con toda la humanidad, debido al pecado. Eva se representa generalmente con una túnica roja. Más allá de la iconografía, la destrucción del infierno es también el símbolo dominante de las liturgias pascuales ortodoxas. De nuevo, en las iglesias occidentales la tumba vacía es lo que se ve representado el domingo de Pascua. Pero los servicios ortodoxos recrean el descenso de Cristo a los infiernos. En concreto, el sacerdote sale de la iglesia con una cruz. El santuario se sumerge en la oscuridad y las puertas se cierran. El sacerdote llama entonces a la puerta y proclama: abran las puertas al Señor de los poderes, el Rey de la gloria. En el interior de la iglesia, la gente hace un gran ruido de cadenas que traquetean, lo que transmite la resistencia del infierno a la llegada de Cristo. Finalmente, las puertas se abren, la cruz entra y la iglesia se ilumina y se llena de incienso. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. 19 Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20 Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. 21 La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. 22 Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. 6 Por esto también se les predicó el Evangelio aun a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Fue así como previó lo que iba a suceder.
refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? 10. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Una de las primeras versiones escritas del Credo de los Apóstoles es el Credo Interrogatorio de Hipólito, hacia el año 215. Aquí se encuentra la sección que se refiere al descenso de Cristo a los infiernos. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos, algunas traducciones utilizan, descendió a los infiernos, o Hades. Al tercer día resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y muertos. ¿Predicó Jesús el Evangelio en el infierno durante su muerte? ¿La Biblia dice a dónde fue Jesús por 3 días entre su crucifixión y resurrección? A través de los tiempos, algunos cristianos han enseñado que durante esos 2 días entre el Viernes Santo y la mañana de la Pascua Jesús fue al Hades a predicar el Evangelio a las personas, basado en 1 Pedro 3, 18-22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, en mi opinión, hay varios problemas al interpretar esto diciendo que Jesús predicó el Evangelio en el infierno o el Hades durante esos días. Permíteme explicarte con un par de razones. En primer lugar, contradice claramente pasajes de la Escritura. La Biblia dice en varias partes que hay un abismo entre el cielo y el infierno, como se muestra en Lucas 4 y 26 con la parábola del hombre rico y Lázaro. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, Heb 9 y 27. Jesús le prometió al ladrón en la cruz, NLC 11 y 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los santos del Antiguo Testamento no fueron al Hades y mucho menos al infierno. El purgatorio no existe en la Biblia. Por el contrario, Jesús dice que los creyentes del Antiguo Testamento fueron a lo que llamó el seno de Abraham, Lucas 4 y 22. Además, el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba. Solo su alma pudo haber visitado el infierno. Sin embargo, Jesús clamó en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en LC 11 y 46. Sin mencionar ningún tipo de desvío al Hades o al infierno. En segundo lugar, 1 Pedro dice en sí que Jesús visitó el infierno el Hades durante esos días. Yo creo que no. 1 Pedro no dice que Jesús predicó el Evangelio a todos en el Hades, dándoles una oportunidad de arrepentirse. Solo mencionó a Noé y su familia. Pedro no dice literalmente que Jesús haya ido al infierno, todo lo que dice es que estaba presente en espíritu como en los días de Noé. En otras palabras, él fue predicado antes de su encarnación. De hecho, Pedro lo explica así, este juicio, por el cual Noé y su familia fueron salvos por medio del agua es un tipo de bautismo en Cristo. Cristo es nuestra arca. Pedro dice que el bautismo significa que Jesús cargó nuestro juicio y nos escondió a salvo en él mismo. Pedro advierte a sus lectores a entrar en Jesús, el arca de la salvación para evitar el diluvio del juicio final de Dios que está por venir, y esta advertencia se hubiera perdido por completo si tuviese en mente a Jesús predicando el Evangelio en el infierno. Esto no tendría ningún sentido a su audiencia. Las buenas noticias es que Jesús experimentó el infierno en la cruz por nosotros.
lo principal es que Jesús, el eterno Hijo de Dios, en nuestra humanidad fue colgado en una cruz maldita, juzgado por la ley de Dios y condenado como pecador aunque no hizo nada malo. Esto lo hizo por nosotros. Sufrió el infierno en nuestro lugar. El infierno es el juicio de Dios y es eso lo que Jesús sufrió. Entonces, solo en ese sentido, Él sí fue al infierno, no solamente espiritualmente sino también en su persona, cuerpo y espíritu. Esto es exactamente lo que Pedro dice anteriormente en 1 Pedro 1:12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles